Olis, aparezco, ¿cómo andan el día de hoy? Espero que estén súper bien. Y bueno, toca el video más polémico, o uno de los más polémicos del canal, porque ya hay varios polémicos. ¿Me estoy metiendo en la boca al lobo? Sí, posiblemente. Pero bueno, nada, este video fue elegido por los miembros del canal, ya que yo a ellos les tiro ideas y bueno, ellos votan y deciden el culto místico en democracia. Ellos deciden qué es el contenido que sale en el canal. Bueno, así que nada. Ya me metí en el baile y no queda otra. Arre. Bueno, cuestión. ¿Cuál es la idea de este video? La idea de este video es hablarles y hacer una reseña o un análisis sobre los libros de booktubers que estuve leyendo en estas semanas. Básicamente contarles un poco de qué se tratan los libros, mis puntos de vista y demás sobre algunos libros que fueron publicados por booktubers. La elección fue medio random, ya que la verdad es que de estos libros que les voy a hablar, que son 4, si no estoy mal, solo consumo el contenido de una de esas booktubers o booktokers, y de las booktubers que yo consumo, solo una saca un libro, entonces no son personas de las cuales consuma su contenido regularmente, digamos, pero nada, la idea fue como que sea variado. Y nada, ahora vamos como a los disclaimers o los avisos del video. Primeramente, ustedes ya saben, los que están en este canal hace tiempo, que me caracterizo por mis reseñas barderas, sin tapujos, crudas y demás. Teniendo en cuenta que de la mayoría de estos booktubers, no todos, pero la mayoría, es el primer libro, voy a mantener un poco de conmiseración. No, o sea, la mayoría es gente joven que está publicando su primer libro, entonces obviamente tenemos que tener en cuenta que es su debut. Así que nada, no por eso significa que vaya a hacer un sugarcoating de todas las cosas que voy a decir, porque no es así. Tengo un montón de cosas marcadas. También vamos a estar hablando de cosas que tengo acá marcadas en el Kindle, mientras fui leyendo y que marqué y demás. Así que nada, pero obviamente mi idea no es, o sea, en este video mi idea no es promover el hateo al booktuber o lo que sea, porque en última instancia estamos todos hablando de libros, o sea, difundiendo libros, sean distintos o sea el tipo de libros que sea, estamos todos haciendo como lo mismo, desde distintas perspectivas. Así que mi idea obviamente con este video no es tirarle hate a nadie, simplemente como una especie de challenge, leyendo libros que fueron publicados por booktubers, o sea, personas que se dedican a hablar de libros escribiendo. También, por otra parte, considero que, bueno, la mayoría de estas personas, si bien, o sea, regularmente solo consumo el contenido de una, todas estas personas las he escuchado bardear libros, pero no desde un lado tipo, bueno, Arcades Books, la chica de Arcades Books no es como muy bardeadora, sino que es como muy crítica, afilada y aguda, pero todo el resto de las personas que han publicado estos libros de los que voy a estar hablando, a todas alguna vez las he visto bardear un libro, tipo diciendo este libro es una caca o adjetivos similares. Así que de la misma manera que creo que nosotros a veces tipo bardeamos libros, también nos tenemos que bancar el feedback que venga del otro lado, porque bueno, también es una decisión que tomamos hablar de cierta manera o usar cierto vocabulario. Así que obviamente además está decir que creo que a estos booktubers no les va a importar para nada mi opinión y tampoco les va a afectar lo que diga. Obviamente todo lo que vaya a decir no va desde un lado despectivo, y tampoco va con una onda bardera, pero como digo, van a haber opiniones que no son súper guau y súper positivas, pero he visto a todas estas personas criticar libros, así que también creo que se lo pueden bancar si es de su propio libro. Simplemente eso, dicho claro, corto, arre, y conciso, aunque fue una introducción de 4 minutos, lo lamento mucho. Bueno, estoy con una remera gigante de Happy Berry. Bueno, vamos a empezar. Mi idea es hacerlo tipo de menor a mayor.
no por orden de lectura. Así que vamos a empezar por El guerrero oculto de Matías GB. Bueno, este es un chico que no consumo su contenido, obviamente. No sé si tiene canal de YouTube, lo vi muchas veces en BookTok y también vi que hubieron polémicas con él, no sé bien por qué, en un momento hubo como una polémica con otras chicas y también vi mucha gente como bardeando al libro desde cierto aspecto que ahora que lo leí lo comprendo. Bueno, este libro tiene una estrella para mí. Es un libro corto que está seteado en una onda asiática. Tampoco, al menos a mí, tampoco me quedó del todo claro en dónde estamos, porque no sé si estamos en Japón, no sé si estamos en China. O sea, por un lado creo que estamos más en China, pero bueno, a mí no me quedó muy claro. Y bueno, estamos como en un antiguo lugar asiático, digamos, que no queda muy claro dónde es. Y obviamente hay una trama que tiene como muchos elementos, pero preferiría no spoilear más porque es un libro corto, entonces si hablo un poquito y si alguien lo quiere leer, como que estoy spoileando bastante. Así que nada, tenemos una trama con, bueno, un personaje que está dentro del poder, digamos. Bueno, acá van tipo algunos de los, porque yo iba leyendo y digo, me voy a olvidar tipo todo lo que estuve pensando mientras leo o en el transcurso de la lectura, entonces fui haciendo una lista para cada libro. Así que bueno, ¿qué es lo que sucede acá, por ejemplo? Bueno, puse desarrollo pobre de la trama, los personajes, todo pasa muy rápido. La verdad es que sí, sentí que fue un libro muy acelerado, es muy corto y no da el espacio quizá para que se pueda desarrollar cada personaje y la intención y la personalidad y la introspección de cada personaje como con paciencia para conocerlos, para involucrarnos en la historia y quizás sí lo noté un poco acelerado. Bueno, comparado a otros libros, comparándolo con otros libros que voy a mencionar acá, la narración me pareció que para ser un primer libro está muy bien, es una narración fluida y que más allá de que, al menos a mi criterio, carece totalmente de ambientación, que después vamos a hablar un poco de esto, que creo que es como el problema principal del libro, la verdad es que la manera en la que narra él está muy buena y creo que si puede narrar de esa forma y con esa prosa para una novela que, o sea, partiendo de cero es complicada porque no está seteada en el momento actual, creo que puede tener mucha versatilidad en el futuro para escribir sobre otras cosas. No sé si él escribe sobre otras cosas o no, pero me pareció que la narración fue fluida y de alguna manera eso contribuyó a que pudiera seguir leyendo el libro. Ahora, acá va, creo, como la mayor crítica con respecto al libro, y este fue el tema de polémica que recuerdo haber visto, y es que, o sea, uno cuando narra algo en relación a fantasía o, no sé, un historical fiction o lo que sea, si vas más por el lado de la fantasía, está claro que podés tomar un lugar que existe, un país que existe, una cultura que existe, pero eso te da más versatilidad para incluso de alguna manera tomar elementos culturales varios y no dejar en claro que te estás basando en una cultura que realmente existe, sino que podés crear una en base a cosas que se te ocurran, ¿no? Entonces la fantasía en ese punto te da cierta versatilidad que te puedes crear un mundo nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, si estás escribiendo historical fiction y se supone que te estás basando en alguna cultura particular, vos estás haciendo una propuesta en el libro diciendo, bueno, mi mundo del libro está seteado en algo real y estoy tomando esta cultura. Bueno, tipo, en ese caso para mí esto es como el fallo total del libro, porque lo que se nota es que el autor no estudió nada sobre cultura asiática. ¿Por qué? Porque, o sea, se mencionan elementos culturales o cosas particulares, sea de China o de Japón, que yo digo, me parece que es más de China. Por ejemplo, se habla del hanfu. El hanfu es una prenda
que no lo usaban solo las mujeres, es una prenda que también usaban los hombres, y dependiendo del periodo, bueno, de la era, ¿cómo se llaman las eras en China? Tiene un nombre, bueno, las eras chinas, o el periodo, era como que iba avanzando de acuerdo a la moda, dependiendo de la clase social que eras, se usaba un tipo u otro, y también dependiendo de la dinastía, esa es la palabra, dependiendo de la dinastía que reinaba en ese momento, también los colores cambiaban. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de cultura china, hay que estudiar un montón, porque la verdad, además las fuentes para cultura china es muy difícil, y nada, hay que estudiar mucho para poder setear bien eso. Un ejemplo de algo bien hecho de eso es La mujer en la muralla de Lai Zeka, que es un libro que traspasa varias dinastías y está muy bien logrado. Y si se dan cuenta, él muy inteligentemente como que logra no meterse en cuestiones polémicas de vestuario, ropa o un montón de cosas que pueden dar lugar a tipo una cosa histórica que no es así. Bueno, acá creo que el autor, tipo, su fallo es que no logró representar realmente la cultura que decidió para, bueno, narrar su libro. Bueno, nada, otro ejemplo son los nombres de los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Kingu, que es con Q y con una W al final. O sea, eso por ejemplo en China no es algo que exista. Sí hay apellidos o nombres en China que empiezan con Q de nuestro alfabeto, ¿no? Pasado a nuestro alfabeto, pero con una W al final, tipo, eso no existe. Entonces, si estás tipo tomando una propuesta cultural que existe, es difícil cuando tipo realmente no es algo que existiría en la realidad. Arre. Bueno, otra cosa que también creo que fue un problema durante la trama es que el personaje principal, vamos a decirle, tipo, es como un paquete a lo largo de toda la trama. O sea, como que lo que sentí yo es que esta persona, que sería el personaje principal, es como que de alguna manera termina siendo trasladado a un punto de la trama, otro punto de la trama, pero como que la voluntad de ese personaje, la voluntad de esa persona es como que está desaparecida. Me faltaron diálogos introspectivos, me faltó profundización en, bueno, alguien tan importante como vendría a ser cualquier personaje principal de cualquier trama, de cualquier libro. Entonces nada, creo que estas dos cosas que hablé recién son como los principales problemas a lo largo del desarrollo del libro. Y también puse, los diálogos son raros. Y bueno, el tema de la ambientación, puse 0 ambientación. Y bueno, acá quiero ver qué es lo que marqué, porque yo fui marcando varias cosas para todos los libros que estuve leyendo, para después mencionarlas. O bueno, hablar de ellas o mostrarles como más gráficamente quizá a lo que me refiero con algunas cosas. Bueno, empezamos con el tema de tipo, algo que noté mucho, esto es tipo en todos los libros menos en el último, esta necesidad de narrar todo en neutro. ¿Por qué si somos argentinos tenemos que narrar en neutro y alejarnos de nuestra cultura? No lo comprendo. Todo bien, cada uno puede elegir narrar como quiere, pero esto es como una wattpadización. O sea, nosotros en Wattpad no escribíamos como argentinos, escribíamos en neutro como lo hacían otras personas de otros países. Y yo entiendo que si vos consumís cierto tipo de libros, es raro pensar en escribir en argentino, porque a mí en su época me pasaba, pero bueno, si ustedes leen clásicos argentinos, sea el tipo que sea, hablan como argentinos, porque tenemos una vasta literatura que no escriben con tú y en neutro. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es algo que sucede en todos los libros menos en el último, y es que, ok, vos decidís una voz narrativa que es neutra. Pero entonces si vos decidís esa voz narrativa tenés que ser consistente a lo largo de toda la trama. Y lo que pasaba en muchos de estos libros es que de la nada aparecían expresiones re argentas, que era como re descolocante, porque vos tenés que elegir una voz narrativa y quedarte con eso para que sea consistente, porque lo lee otra persona de otro país, dice wow, está neutro, y después se encuentra con expresiones que una persona quizá no las va a entender. Entonces, acá un ejemplo es: mi madre era todo lo que estaba bien.
acá en Argentina solemos decir tal cosa es todo lo que está bien, pero es como una expresión muy actual, muy moderna y que desentona con la trama y encima tiene como ahí un tonito argentinizado. Y así con un montón de cosas que también pasaban en otros libros. Bueno, después hay una escena muy rara, que siento que está tipo muy rara relatada, donde alguien está básicamente dando a luz a un pibe y dice, debemos sacar a los bebés de su panza cuanto antes. No sé, me pareció rarísimo esa expresión. Dice, la partera toma sus utensilios y corta para sacar a los bebés. Bueno, como que todo ese proceso me pareció muy raro cómo estaba explicado y creo que hubiera sido mejor omitirlo directamente porque tampoco es fácil cuando uno no es médico y no sabe esas cosas tener que escribir o describir una escena tipo médica y toda esa escena me pareció rarísima. Tipo, y después sigue, allí en la panza de la mujer hay dos cuerpos como demonios negros con grandes colmillos que hacen un ruido que parece venir del inframundo. Bueno, eso me pareció raro porque, no sé, la imagen de que en la panza hay dos cuerpos como demonios negros, no sé, me pareció extraño porque, a ver, los bebés están en el útero, ¿no? Por más que aparentan que están en la panza, pero tipo, el término médico supongo que es que están en el útero, entonces, no sé, me pareció medio raro. Esta, cuando la leí, como que me dio risa porque son estas cosas que, no sé, al menos siento yo que, o sea, muchas personas que, yo no sé si estos autores tipo leyeron de Wattpad o escribían en Wattpad, pero siento que muchos de estos libros comparten que son tipo Wattpad coded, ¿entienden? Y yo lo reconozco porque, a ver, yo también estuve en Wattpad, yo también escribí en Wattpad, yo también consumí Wattpad y de todo. Entonces dice, por ejemplo, un diálogo, y nadie me falta el respeto, lo mata, punto. Es que eso me parece muy random, o sea, tipo, me parece muy random. Bueno, y después otros diálogos random, aparece Kingu, este personaje que tiene una W al final, dice, le grito entre lágrimas, todo ha sido un engaño, ¿cómo puede ser tan estúpido? Los diálogos que, tipo, son en presente como le dice, le grito, le exclamo, me parece que queda raro en la trama cuando son así en presente. Bueno, creo que esto es como cosas que marqué que mientras iba leyendo me desentonaban como cosas más particulares y no lo general que fui hablando. Este no es del libro del que más tengo que hablar, sí es el que se lleva una estrella en parte por toda esta parte cultural que siento que falta y bueno, la carencia de un desarrollo más profundo, bueno, del protagonista elegido. Ahora, ¿con cuál seguimos? Creo que voy a seguir con este, que creo que le puse 1,5. Bueno, de este libro tengo un montón de cosas para hablar, así que voy a estar 10 siglos básicamente. Este libro es El silencio perfecto de Victoria Resco. Tampoco consumo su contenido, sé que tiene YouTube y me parece que también tiene un TikTok. Sé que no es su primer libro, me parece que es su segundo libro, pero no estoy segura, pero no es el primero que escribe. Bueno, ¿de qué se trata este libro? Este libro nos habla de una chica que, en resumidas cuentas, tiene que hacer una especie de proyecto con un compañero con el cual ella no hablaba mucho. Aparentemente como que se odian en principio, pero ya tipo apenas le toca a ella tener el trabajo con él, ya por dentro está teniendo pensamientos de que es re lindo y que está re bueno. Entonces como que no es concretamente un enemies to lovers, porque ya, o sea, de la nada ella ya empieza a decir que le parece lindo y un montón de cosas, tipo apenas les dan el proyecto para hacerlo juntos.
Entonces nada, hay como una dinámica ahí donde no se llevan bien. Para ella es muy importante tener que aprobar ese proyecto por otras cosas que tienen que ver con la trama, y obviamente es como, a ver, el género del libro es romance. Ya saben que yo no soy muy fan de los romances, así que ya tipo entro con un género que no me gusta. Así que bueno, primero voy a mis anotaciones generales y después vamos a lo particular que de este libro recuerdo que marqué un montón. Bueno, puse rara utilización de las I, o sea, las Y, y las comas. Faltan comas, hay frases que son muy largas, se dan cuenta si intentan leerlo en voz alta. Bueno, algo que particularmente me pasó con este libro, o sea, todos los que leí mencionan a editores, y este libro al menos yo no lo encontré. No menciona que haya ningún editor, entonces yo no sé si este libro no fue editado, tranquilamente podría no haber sido editado, y que directamente lo hayan publicado como la autora lo dejó, no sé. Pero bueno, había oraciones que eran muy largas, y nada, hay momentos donde vos estás escribiendo y pensás que algo queda bien, pero después si lo lees en voz alta te das cuenta que te satura porque no hay ningún paro. Y esto pasaba acá muchas veces. Bueno, puse, para este tipo de libros es demasiado cargoso la suma importancia y el tiempo que se le da a los pensamientos introspectivos de la protagonista. Te saca de eje de la trama porque ocupa demasiado tiempo en descripciones más bien internas. Recordemos que es una trama simple. Bueno, lo que pasa en este libro es que hay como mucho tiempo de como la protagonista dentro de sus pensamientos. Con una trama como la anterior, que es una temática más complicada, compleja y lo que sea, es necesario que haya una profundización en el pensamiento o los sentimientos del protagonista. Acá es una trama amorosa que muchas veces el acto dice más que el pensamiento, el diálogo dice más que el pensamiento, la narración dice más que la parte introspectiva. O sea, el avance de la trama tiene que ser lo principal, porque si no se vuelve cargoso, teniendo en cuenta que es una trama simple, no es un libro de fantasía complicada, que tiene un montón de elementos, no. O sea, es una trama más bien simple. Entonces, ¿qué es lo importante de una trama simple? Que avance, que fluya y que te siga interesando. Hay como muchas tipo... No me sale la palabra en español, tipo intermissions de un socotroco gigante de la protagonista y sus pensamientos, y eso, al menos a mí, el efecto que me hizo es como que te hace un space out de la trama, como que de la nada estás con una situación y plank, tenés un cachote de la protagonista, decís, bueno, ¿en qué quedamos? Tipo, resumimos, retomamos con la trama, como que un poco te saca de eje. Bueno, otro puntito que puse es, no trae nada nuevo a la literatura de romance, que bueno, es verdad, no es que sea tipo algo muy innovador o algo que no hayamos visto antes, es como una especie de enemies to lovers, que tratan de hacer un proyecto juntos y van adquiriendo sentimientos a lo largo de la trama, más allá de tipo todos los elementos que tiene o que se le van agregando. Bueno, acá puse, argentinidad cero. ¿Por qué a los escritores jóvenes les da terror acercarse a escribir historias desde nuestro país? ¿Tan embelesados están por otras culturas? Bueno, eso es lo que les decía antes. O sea, hay como una obsesión por tener que escribir en neutro. Yo no sé si esto es una decisión del autor o es una decisión de las editoriales, porque casi todas son editoriales grandes que publican en otros países, como por ejemplo en México, Colombia. Entonces yo no sé si es una, digamos, decisión más bien editorial para que el libro sea inclusivo, y como dentro de todo van a ser libros que van a ser consumidos por un público joven para que sea de más fácil acceso, o no sé si es tipo directamente una decisión de los autores. Esto realmente no puedo saberlo, pero a ver, literatura argentina se consume en toda Latinoamérica, y así como nosotros nos podemos adaptar a un slang, qué sé yo, de una escritora colombiana, de una escritora de España, de Chile,
qué sé yo, de lo que sea, también los demás son capaces de adaptarse a un slang argentino. También uno puede procurar escribir en argentino desde el yo, el vos, y obviamente no poner vocabulario que es tipo tremendamente porteño y que quizás salís de la provincia y otra gente de otras provincias no lo entiende y menos de otros países. Uno puede procurar escribir en un argentino más suavizado, ¿no? Pero nada, se ve que no. Arre. Bueno, hay en este libro como muchas, no sé cómo explicarlo, como que no se decide de qué manera va a hablar. Porque es como decía antes con el libro de Matías GB. Si vos decidís que justamente tu voz narrativa sea neutro, vos tenés que mantener eso que elegiste durante toda la trama para que sea consistente para el lector. Y acá es todavía peor porque estamos en neutro, pero de la nada tira que un profesor es mecha corta, cosa que es un slang tremendamente argentino. Después tira niño pijo, que a mí no me parece que eso sea neutro, a mí me parece que eso es más bien un slang de España. Entonces es como que es desentonante que use tantas cosas de tantos países distintos y que no se mantenga en un neutro. Bueno, ¿qué más? Esto es re mala lo que puse, pero bueno. Puse, tiene un nivel de cringe espectacular. La prota ya está al inicio babeando por el otro prota que supuestamente odia. Son párrafos y párrafos. Bueno, eso es lo que les decía al inicio igual. Y el punto positivo que les pongo es, al final alcanza un mejor ritmo y una narrativa también mejorada. Yo creo que este es un libro que más adelante es como que ahí la autora encuentra su ritmo narrativo, hay un buen desenlace, hay un buen plot twist que agrega otra parte más a la trama, que saca el foco un poco del romance, entonces como que profundiza en la protagonista y las cosas que le pasan y las cosas por las que sufre y hacia dónde va a seguir el camino de su vida. Bueno, eso creo que es como una buena resolución. Y más adelante el libro es como donde alcanza un buen punto, que vos decís, bueno, este es como, no sé cómo decirlo, como el punto fuerte de la escritora. Y bueno, vamos a ver qué marqué, porque hay uno de estos libros que lo estuve leyendo durante una semana. Bueno, vamos con esto. ¿Cómo empieza el libro? Esto es literal el prólogo. Ashford está jugando al juego. Es como muy redundante, ¿no? Estoy tipo bebiendo bebidas, estoy comiendo comida. Es como, está jugando al juego. Ok, esa es la frase con la que empieza el libro. A mí me parece tremendamente extraño. Realmente, o sea, el libro empieza el prólogo. Ashford está jugando al juego. Bueno, nada, tremendamente extraño. Acá tenemos tipo la parte como más Wattpad. Este libro es muy Wattpad coded, creo que es el más Wattpad coded de todos. En un momento la protagonista se pone a hablar de los ojos. Esto es la página, ya les digo, la página 11, ¿ok? Es la página 11 del libro, teniendo en cuenta que hay páginas, que es la portada y los detalles de la editorial y todo lo demás. Empieza a hablar de los ojos del otro protagonista, que es el varón, que dice que son negros, tan negros que las sombras tienen miedo de adentrarse en ellos. Son cosas que son como muy Wattpad coded, ¿entienden? Y da un poco de cringe. Yo no sé si es porque soy una ortiva y tengo el corazón ortiva con el romance y no estoy acostumbrada a leer romance, pero a mí son cosas que me resultan muy extrañas. Bueno, seguimos con descripciones de la protagonista que para mí son muy Wattpad coded. Esta es la página 22, ¿ok? Tipo, el libro tiene 344. Ashford tiene ese tipo de voz que... que tienen los actores, que la gente se mata por escuchar en discos, que no es grave, sino profunda como las aguas desconocidas del océano. Te invita a nadar en ella, a tragarla y ahogarte en su suavidad. Podría matarte con esa voz y le darías las gracias. Sería una caricia de muerte. Se me comprime el corazón. Bueno, recuerden que estamos en la página 22, o sea, porque es importante recordarlo.
Esta me dio mucha risa, me pareció maravillosa. Y termina en una frase así. Así que me conformaría con ser un hada madrina. Bibidi babidi boo. Maravilloso. Me pareció maravilloso eso. Bueno, en otra parte, por ejemplo, dice plata. O sea, y la verdad es que sí hay en países de Latinoamérica que decimos plata, tipo en Chile también dicen plata. Pero de nuevo, si te vas a quedar en una voz narrativa neutra, por ejemplo en México me parece que no dicen plata, en Colombia creo que sí, pero bueno, hay un montón de países de Centroamérica que no dicen plata. Entonces es como, tenemos mecha corta, niño pijo, plata, es como que no se define tipo qué tipo de slang vamos a usar para hablar, ¿no? Y esto para mí fue tipo el tipo major peak of cringe. Y dice así: porque eres un hombre escrito por una mujer. Él se toma unos segundos. No entiendo. Es que te vistes bien y eres dentro de todo decente y tienes todo ese rollo de chico misterioso y seguro te gustan los animales o cocinas, además de que te ves bien y te ves bien siempre y esas cosas. Tienes esas cosas que hacen que parezcas salido de la cabeza de una mujer. Bueno, ya de por sí de esto de Men Written by Women ya me destrozó, les juro que me destrozó. Pero al menos, yo no sé ustedes, esto coméntenmelo, pero esta descripción que hace la protagonista, ¿no? Yo no siento que eso sea written by women, o sea, yo creo que los personajes a los que nos referimos cuando dicen están escritos por una mujer, más allá de que literalmente están escritos por una mujer como Mr. Darcy, por Jane Austen, yo creo que son más actitudes que características, ¿no? De que es dentro de todo decente, que tiene rollo chico misterioso, que le gustan los animales, cocina, que se viste bien. O sea, me parece que hay como muchas cosas más que definen esto que ahora se dice Men Written by Women. Creo que son más cosas de actitud y de comportamiento que un estereotipo del chico misterioso. Yo creo que tipo esto que surgió de o sea, el hombre escrito por una mujer va más hacia otro lado, pero quizá también es como mi interpretación. Bueno, nos quedan dos. Bueno, vamos con Prisma de Belén Sancho. Este es un libro rarísimo, ¿ok? Así que es muy difícil para mí explicar de qué se trata. O sea, lo voy a intentar con toda mi fuerza. Este es el primero que leí. Este le puse 2 estrellas y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, ¿de qué se trata este libro en principio? Bueno, tenemos a nuestra protagonista que, bueno, el padre digamos que la abandona cuando ella ya era bastante grande, o sea, no es que tenía 2 años. Entonces, debido a esto, obviamente ella tiene traumas y tiene problemas de ira y de agresividad y un montón de cosas negativas que le repercute que le haya pasado eso en su vida. O sea, el padre se fumó, desapareció y se nos muestra a la protagonista teniendo su vida de, digamos, bueno, de estudio, hasta que la trama evoluciona a algo medio extraño, que es difícil de explicar. Tipo, reaparece el padre, o sea, esto les cuento hasta cierto punto, para no hacerles spoiler, pero bueno, es un libro largo. Reaparece el padre y el padre le dice como que él desapareció por un motivo y una razón como superior, y eso es porque están cazando, o sea, es como una trama en la que sucede que hay gente que desaparece, pero después esa gente vuelve a aparecer como si nada, o sea, es como si alguien dijera, bueno, esta persona se perdió y después aparece como si nada hubiera pasado, tipo, esta persona desapareció y después, tipo, boom, volvió a aparecer como si no hubiera estado desaparecida. Entonces el padre está trabajando en eso porque en realidad se están filtrando de otra dimensión unos seres que son iguales a las personas que viven en la dimensión en la que vive la protagonista y los reemplazan y esos seres se llaman doppelgangers. ¿Ok? Esa es la trama, pero tiene muchos otros elementos, entonces es muy difícil de explicar porque la trama
contiene muchas cosas típicas de libros de fantasía, pero en realidad de fondo, más que ser o sea, este libro lo venden como un fantasy romance, para mí tiene muchísimos elementos de ciencia ficción, y tengamos en cuenta lo difícil que es escribir ciencia ficción. Más siendo un primer libro, es muy difícil escribir ciencia ficción, o sea, es uno de los géneros más difíciles. Y la verdad es que más que ser un fantasy, tiene un montón de elementos de ciencia ficción, así que para mí no es tremendamente fantasía, o sea, es más sci-fi con romance. Bueno, tenemos típicas cosas de los libros de fantasía, igualmente como nos preparamos en un entrenamiento con el supuesto romance o el supuesto pretendiente romántico que al principio me cae mal, pero después me abro y nos amamos y es toda una maravilla. Bueno, ese tipo de cosas que ya lo hemos visto, por ejemplo, en Throne of Glass con Sarah J. Maas y un montón de libros. Bueno, el típico entrenamiento contra los malos, bueno, un montón de cosas, mientras la trama de la protagonista con lo que le pasa al papá, de si le cree o no. Y bueno, después es un libro largo, se desarrolla muchísimo al final, pasan un montón de cosas, hay un montón de plot twist. Se nota que es un libro que está hecho para tener al menos 2 libros más, o sea, ser una trilogía, una saga o algo, porque que termina como abierto un poco. Y también la trama da lugar a que sucedan más cosas. Bueno, es un libro raro. ¿Por qué le puse 2 estrellas? Porque creo que acá la escritora realmente puso mucho de ella misma para crear algo original y distinto al resto. Por más que yo les nombré un montón de elementos que son típicos en libros que se hacen súper virales, hay en muchas cosas que se nota que la autora puso mucho esfuerzo para querer, bueno, lanzar al mercado una trama que fuera distinta o que al menos no siguiera lo mismo que todos, porque tranquilamente podría haber escrito un libro de romance y ya, o un libro de fantasía como todos y ya, pero yo creo que realmente hay como un esfuerzo puesto en, bueno, quiero presentar algo original, distinto. Bueno, básicamente, tipo, tiene 2 estrellas porque, o sea, para mí es importante premiar la posibilidad de tener una idea diferente, y que si te dan la posibilidad de una editorial grande de publicar algo, que te esfuerces para hacer algo distinto. Así que por eso le puse 2 estrellas. Ahora vamos a lo general. Bueno, tengo muchas cosas que marqué acá, fue el primero que leí. Bueno, puse oraciones raras, gramática extraña. Es verdad, en este libro creo que es el que, tipo, la gramática es la más extraña de todas, y también hay oraciones que están construidas de una manera rara. De nuevo puse, ¿por qué escriben en neutro si estamos en Argentina? Wattpad coded. Otra cosa en la que cae mucho la autora es que cuenta las cosas y no las muestra. Entonces este recurso de terminar contando las cosas, de hacer como un repaso de las cosas en vez de mostrarlas en la trama, es difícil porque, o sea, es justamente más difícil todavía en fantasía y en ciencia ficción aprender a mostrar las cosas y no contarlas. Puse ciertas cosas dan cringe, después vamos a ver qué es lo que marqué. Diálogos antinaturales. Es verdad que hay diálogos que tipo se sienten como poco genuinos o que no fluyen. Puse, bueno, cosas cliché. También puse expresiones claramente argentinas pero en neutro, lo cual queda raro. De nuevo esto de el tema con la voz narrativa. Puse el romance está bien construido, aunque es predecible. Otra de las cosas de la trama que quizás uno de los puntitos negativos es que puse, bueno, ella es la típica chica única y diferente, y la mayoría de las mujeres a lo largo de la trama la envidian, entonces no se genera un vínculo genuino con la mayoría de las mujeres en la trama, sino que hay como una cuestión de competitividad. Bueno, la amiga que se presenta al principio es como que es una amistad de cartón, si bien esa amiga después es importante para el desarrollo de la historia, es como que es una amistad medio de cartón, porque de nuevo tipo cuenta, no muestra. Bueno, puse en una parte Luke, que es el como protagonista hombre, hackea las cámaras y un sistema de seguridad en 2 segundos estilo Disney. En muchos sentidos había como muchas cosas de Disney en este libro. Bueno, en un momento de la trama los mandan a una misión random
a otra dimensión a los protagonistas. Y el entrenamiento, la verdad es que fueron muy pocas páginas, y teniendo en cuenta que estamos hablando de que los iban como a mandar a otra dimensión, poniéndonos en el contexto del libro, era como, bueno, tipo, por 2 páginas de entrenamiento no sé si estás muy lista para que te manden a otra dimensión. Después puse, esto es similar al libro anterior, la autora encuentra su fuerte narrativo más avanzada la trama, más fluido. O sea, yo siento que este libro, por ejemplo, está mucho mejor a partir del 50% que al inicio, porque ahí es como que la autora encuentra, bueno, ahí vino Amadeus, la autora encuentra como ese fuerte en su narración o ese poder en su narración más adelante. Bueno, acá puse lo que ya les mencioné, no lo calificaría necesariamente como fantasía porque tiene muchos condimentos de sci-fi. Y finalmente puse buen final, buen plot twist, pero de nuevo cuenta y no muestra. Bueno, vamos a ver qué marqué mientras Amadeus nos acompaña, porque obviamente no puede faltar Amadeus en algún video, siempre tiene que aparecer. Bueno, como les digo, este libro es bastante largo. No sé cuántas páginas tiene porque no me aparece, pero es mucho más largo que los otros que vengo mencionando hasta ahora. Bueno, tengo un montón de cosas marcadas. Bueno, de nuevo, la manera en la que empiezan los libros es medio random. Capítulo 1. Había una silla vacía en la cafetería. Podía ser tan simple como la persona que la ocupaba todavía no había llegado o había decidido no ir ese día. Pero para mí, cualquier silla vacía significaba dolor, desesperación y culpa. Me hacía recordar quién era y lo que había hecho. Bueno, es una manera rara de empezar un libro. Más que nada esta oración de podía ser tan simple como que la persona que la ocupaba todavía no había llegado o había decidido no ir ese día. No sé, me parece una forma rara de empezar el libro, pero eso puede ser algo tremendamente subjetivo de mi parte. Bueno, acá hay un ejemplo de cosas que yo digo que cuenta y no muestra. No podía negarlo porque yo formaba parte de esa gente. El abandono de mi padre me había afectado más de lo que quería admitir. Todo comenzó con llantos desenfrenados e interminables, sentimientos de vacío e insuficiencia, hasta llegar a ataques de agresividad extremos que sigo padeciendo hasta el día de hoy. Mis notas habían bajado, no tenía amigos ni quería tenerlos, aunque no era que muchos quisieran tener de amiga a una bomba a punto de explotar. Todavía no podía entender cómo, después de todo lo que vio, Bria seguía siendo mi amiga. Bueno, de nuevo, o sea, esto de contar y no mostrar. Bueno, otros elementos que me parecen extraños en la trama. Me miró con una sonrisa pícara como esperando que le contara de algún novio secreto. Spoiler, no lo había. Ese spoiler no lo había. Es algo como muy de nuestra generación y queda raro ponerlo en un libro porque esto en unos años caduca y alguien que lo está leyendo dice ¿what? Tipo, ¿de qué me estás hablando? Entiendo que son libros que son como muy para un consumo actual, pero es como que, no sé, yo pensándolo desde un punto de vista más editorial, es como que es una expresión que es muy de las redes, ¿no? Y con el paso del tiempo caduca eso en un libro. Bueno, estas expresiones que yo las califico como Wattpad, sin embargo sus cándidos ojos contrastaban toda la rudeza de sus facciones. Son como esas, parecen como esas, no sé cómo decirlo, esos párrafos o expresiones ya prefabricadas, como muy Wattpad style. Bueno, ¿qué más? ¿Me estás diciendo que trabajas en un proyecto de extraterrestres? Mi padre parecía querer hablar, pero sus palabras no salían y realmente no entendía qué tenía que ver todo esto con Bria. Se llaman doppelgangers, escuché decir a Luke con seguridad. Bueno, ¿cómo es introducido este tema de los extraterrestres doppelgangers de otra dimensión? Se siente un poco delirante. Por eso digo que cuando avanza la trama, ella es como que alcanza un punto narrativo que es fluido y que es su fuerte, porque al principio es como que es extraño que te estén introduciendo algo así de esa manera.
porque es muy difícil escribir un estilo de ciencia ficción que sea creíble. Bueno, este es el típico también como trope de la elegida, obviamente en este libro está. Claro que puedo, no puedes decirme qué hacer. Es que eres una de las elegidas, dijo Luke con tono firme. Bueno, según mi padre, unos años antes de mi nacimiento, un científico del ADM que ahora sabía que era el nombre de la organización para la que trabajaba mi padre, cuyas siglas significaban Doppelganger Management, había logrado abrir un portal hacia la otra dimensión. Mi padre fue uno de los elegidos para cruzarlo con otros agentes. Por años exploraron su mundo y trajeron información. Descubrieron que esa dimensión era un reflejo de la nuestra, pero con varias diferencias, y se llevó a pensar en implementar en la Tierra algunas costumbres e inventos de ese mundo. Bueno, de nuevo, se cae en lo de, tipo, está contando y no mostrando algo tan importante como, bueno, eso que vendría a ser para la trama. Para gordito, estamos grabando. Bueno, los doppelgangers habían encontrado la forma de entrar a la Tierra y como no podían establecer una nueva vida aquí sin levantar sospechas, comenzaron a buscar dobles y a tomar su lugar. Bueno, eso también es un ejemplo de que hay mucha explicación así durante la trama y que está bien porque, o sea, tiene como muchos elementos y es una trama más bien compleja, pero de nuevo cae en esto de contar y no mostrar. Bueno, estos diálogos que son bastante antinaturales. Me secuestraron, Allison, dijo con tristeza. ¿Qué? Dije perpleja. Hace 5 años, cuando estaba a punto de volver, fui secuestrado por su rey. Negué con la cabeza sonriendo ante lo absurdo que sonaba eso. A la vez mi mente daba vueltas considerando sus palabras. Lo que decía no podía ser verdad. Estuve secuestrado durante 5 años. Hace solo 3 meses logré escapar y hablé con tu madre. Yo sé que quieres que exista otra realidad en la que soy una basura, que las abandoné, pero esta es la única verdad. O sea, son diálogos que al menos a mi parecer suenan antinaturales. Por ejemplo este. Él es Carter, es el rey del otro mundo, mi doppelganger y quien me secuestró. Y después hay otro algo que dice, ok no, tipo ya es raro que en un libro diga ok no, esto ya es demasiado, pone. Bueno, esas son mis anotaciones. Nada, como les dije es un libro que le puse 2 estrellas porque valoro la originalidad de la autora y de querer traer algo distinto, por más que obviamente hay como muchas tropes que son típicas, como bueno, la elegida, el entrenamiento con tu compañero que supuestamente odias, ¿sí? O el instructor que supuestamente odias, bueno, así. Pero nada, valoro la originalidad y creo que avanzando la trama el libro fue mejorando. Y ahora vamos con el último, que me duele un poco el corazón, ¿ok? Me duele un poco el corazón con este libro porque, bueno, esta es la única de todas estas booktubers que yo, uy, re largo el video, que yo tipo posta veo y consumo casi todos los videos, que es Angela Arcade de Arcades Books. Yo la amo a ella, tipo si tengo que poner mi top de booktubers, sin duda está Angela, que la consumo hace 10 millones de años luz, y Emi, la chica que es de Canadá, por más que, bueno, consumo varios, la mayoría son de afuera, porque muestran libros más variados, pero nada, hay un montón de booktubers que consumo, pero bueno, de esta lista solo Ángela. Y bueno, yo digo, si tuviera que elegir tipo qué mezcla de booktuber querría hacer, me gustaría tener la sagacidad y la manera de criticar que tiene Ángela, porque es maravillosa, la profundidad, los análisis, la elocuencia con la que habla y las vibes de tranquilidad, cozy que tiene Emi, que yo ya sé que no es posible porque yo soy muy caótica, entonces yo no creo que alguien se pueda relajar con mis videos, pero si pudiera elegir ser una mezcla de mis booktubers favoritas, bueno, elegiría esas 2 cosas de cada una. Y yo a Ángela la adoro porque tiene esa capacidad crítica,
de, bueno, desmantelar libros muy conocidos del momento, que están escritos muy mal, que se hacen famosos y que son un desastre, que perpetúan un montón de cosas que ya se deben dejar atrás. Bueno, seguramente ya la conozcan porque ella tiene un canal súper grande y bueno, cuando vi su anuncio de que ella iba a publicar su libro, obviamente estaba muy emocionada. Porque nada, tipo, una persona que tiene un nivel de crítica y esa capacidad para hablar, que para mí es maravillosa, que es como, yo nunca voy a ser capaz de poder hablar de esa manera, por favor, o sea, lo que habla esa mujer. Bueno, obviamente tenía muchas ganas de leerlo, encima el libro se llama Dorian. Bueno, nada, obviamente uno tiene que tener en cuenta que uno puede ser bueno reseñando libros, y puede ser bueno haciendo críticas, incluso editando. Ella también trabaja como correctora, pero no uno necesariamente va a ser buen escritor. O sea, porque por más que vos tengas un muy buen criterio literario a la hora de leer y después, tipo, emitir una opinión dentro de lo constructivo y lo crítico, no necesariamente significa que vayas a ser buen escritor por más que te hayas consumido la vida en libros. Y tampoco significa que le vayas a gustar a todo el mundo, porque dentro de tantas posibilidades de escribir, cada uno va a encontrar su estilo. Bueno, yo sabía que esto podía pasar, o sea, que uno reseñe bien o tenga un criterio literario, se me llena la cara de pelos de Amadeus, que uno tenga un criterio literario que otras personas pueden considerar tipo bueno, no significa que necesariamente vayas a escribir bien, porque escribir bien involucra un montón de cosas, es muy difícil, nada, bueno, cuestión tipo triste, para mí este libro es un 2 estrellas o un 2,5 estrellas, obviamente quería amarlo, porque nada, o sea, este libro podría haber sido maravilloso. En un principio se sintió como un The Secret History de Donna Tartt meets The Picture of Dorian Gray, básicamente. En un principio se sintió un poco así, pero bueno, es un libro muy largo, ¿ok? Es un libro muy largo y tardé un montón en leerlo, más o menos una semana, y ustedes saben que yo me consumo los libros en un día o dos, como mucho. Así que nada, de este libro así no marqué nada tipo como para decir, bueno, tenemos que hablar de esto, pero tengo como características generales. Bueno, el libro empieza utilizando el recurso de que nos están contando una historia, o sea, alguien nos está contando una historia o alguien le está contando una historia a alguien. Eso hace más fácil el hecho de, bueno, el recurso narrativo de, bueno, te estoy contando algo. Bueno, ¿de qué se trata un poco el libro? Un poquito por arriba, para no hacer spoilers. Básicamente tenemos a Dorian, que es el protagonista, que él forma parte como de una familia muy adinerada o acomodada en cierta clase social que se llaman los B. Bueno, y él vuelve como a esa casa de familia para darse cuenta de que su cuarto ya no es su cuarto y que ahora, bueno, uno de sus familiares tiene otro protegido que se llama Aiden. Le tiraron todos sus libros, todas sus colecciones de libros ya no están más. Bueno, un montón de cosas. Y eso se va extendiendo hacia una trama de medio una especie de orden secreta en la que está metida la familia de Dorian. Y bueno, un montón de cosas. Ahora vamos a hablar sobre lo que fui marcando. Algo que quiero decir es que lo que me pasó con este libro es que se hizo demasiado largo para la poca resolución o claridad o concreción a la que llega en la trama. O sea, no queda muy claro un montón de cosas, es como que se abren muchos temas. Entiendo que esto es como una especie de proyecto de saga o de trilogía o algo así, pero es demasiado introductorio y creo que en un primer libro, si bien vos podés abrir un montón de subtramas, creo que es importante que se cierren varias como para que al lector le quede una sensación al menos de satisfacción de haberlo leído y no quedarse como, bueno, ¿y ahora qué? Cuando lo termina. Creo que eso es algo que es muy importante cuando uno está escribiendo en especial un libro largo y que puede tener muchas subtramas y varios personajes importantes. Y a mí no me quedó la sensación como que se cerraron lo suficiente
ciertos temas que eran como relevantes para la narración. Se me hizo muy largo, es un libro muy descriptivo, que a mí no me molestan los libros que son hiper descriptivos o que se enrollan mucho, pero bueno, este libro lo que tiene es como que sí se enrolla en explicar demasiado ciertas sensaciones o ciertas cosas que a la larga es como que van entorpeciendo que la trama general se manifieste. No sé si se entiende a lo que me refiero, porque es una trama que tiene como muchos condimentos, entonces es importante que también esté ese lugar para poder ver bien la trama y decir, bueno, que este libro se trata de esto y quiero saber qué es lo que va a pasar. Entonces es un libro que se hace un poco largo y pesado porque es muy descriptivo, y yo les digo que recién a partir del 50% del libro yo sentí, o sea, yo subjetivo, sentí que la trama empezaba a avanzar hacia algún lugar. Tipo, todo el primer 50% fue como descripciones del personaje y de lo que vivía el personaje y de un montón de pequeñas cositas que iban pasando, pero no era algo realmente contundente. Y si les tengo que decir realmente a dónde empieza a pasar lo contundente, yo creo que es a partir del 92% del libro. Entonces hay que tener paciencia, y no es una lectura extra digerible y súper rápida como lo son todos los libros anteriores de los que hablé, que los podés leer en una hora, menos el de Prisma, quizá un poquito más, 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, o bueno, no sé, depende del ritmo lector bueno, cada uno, ¿no? Pero nada, mi pelo hoy tipo no sabe qué hacer, un lado está aplastado, el otro no, tipo, señor, le pido porfa. Bueno, cuestión, vamos a seguir con mis notitas. Bueno, un problema con este libro, que para mí en parte es un problema y en otro no, no tenemos lugar geográfico, no sabemos en dónde estamos y no tenemos tiempo, o sea, literalmente no tenemos época. Lo del lugar geográfico no me parece que sea relevante porque Ángela logra describir y setearnos en una ambientación que no importa realmente en dónde estamos, porque eso está bien construido. Ahora, el tema de la época, ahí yo creo que hay un problema. ¿Por qué? Porque no se nombran celulares, no se nombran equipos como de esta era, pero al mismo tiempo sí se nombran otras cosas. Entonces, ¿qué te hace decir, bueno, ¿en qué época estamos, por favor? Tipo, ¿en dónde estamos seteados? ¿En qué época? Por ejemplo, en un momento menciona rubia teñida. O sea, este libro te puede dar muchas vibes de que estamos en el 1800. Entonces yo no sé si habían rubias teñidas en el 1800, pero no me parece una expresión que sea como típica del 1800. Entonces ahí es como que ya empecé a decir, bueno, ok, ¿en qué época estamos, por favor? No hay mucha aparición de la tecnología actual, como les decía. Y después, por ejemplo, hay en un momento que nombra la canción, la melodía de la canción YMCA, y me tomé el tiempo de buscar en qué fecha salió esa canción, y salió en 1978. Entonces, si usamos la lógica, esta trama no puede ser anterior al 1978. Entonces, básicamente estamos que a partir de los 80. Entonces no es una trama tan alejada, pero no se nombra ningún tipo de dispositivo electrónico, ni ningún celular, ni nada. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué fecha estamos? ¿En qué fecha estamos? Se nombran los libros de Julio Verne. Entonces es como, bueno, una cosa de no saber bien en qué espacio temporal estás, y eso creo que es un poco raro. Lo del espacio geográfico, vi otras personas en reseñas como diciendo que era un problema. Yo no lo veo que sea un problema porque la autora construyó el propio universo y un montón de lugares importantes a lo largo de la trama que se van narrando, y ahí es como que no es necesario saber si estás, qué sé yo, en Inglaterra, en Francia, en Colombia o en donde sea. No me parece que sea necesario. Bueno, después puse, al inicio se hace pesada la introducción a la trama y te puedes desconectar de la historia. Para los lectores ansiosos que están acostumbrados a leer literatura de fácil consumo, no es una trama muy digerible. No es un libro que yo hubiera abandonado, pero sí es un libro que me pasó que digo, bueno, tipo, estoy esperando ese momento que digo, wow, qué ganas de seguir y devorármelo, y no sucedió. Hay un error que me parece que es más bien de tipeo, pero teniendo en cuenta lo detallista que es Ángela,
no sé si es un error de escritura o de tipeo, pero dice de veras todo junto y en realidad va separado. Bueno, por otro lado, la escritura está muy cuidada, se nota cada detalle y la manera de escribir todo. O sea, se nota que Ángela está enamorada de las palabras, está enamorada del arte de describir cada cosa, cada sensación. Entonces, para cada lector puede ser diferente cómo lo filtre eso. Para algunos puede ser insoportable, para algunos puede ser wow, qué lindo cómo está escrito esto y cómo está tan cuidado y tan detallado. Entonces yo creo que ahí depende el tipo de lector que sea cada uno, porque por ejemplo yo soy un tipo de lectora que no me molestan los libros ultra descriptivos, tipo mientras sea el tipo de descripción que a mí me gusta. Y el tipo de descripción que a mí me gusta son, por ejemplo, como los libros de Agustín Conde de Boeck, que no necesariamente son como los de, bueno, como este de Ángela, pero tampoco me gustan los libros ultra descriptivos como los de Víctor Hugo, ¿entienden? Entonces es como que depende del tipo de lector que seas, ahí vas a ver cómo te sentís con respecto a... yo creo que ya es el estilo de narración de Ángela, pero se nota que la escritura está muy cuidada y bueno, realmente se nota que ella trabaja de esto porque es como, bueno, o sea, demuestro todas mis habilidades de escritora. Tranquilamente podría no ser un primer libro, porque, bueno, la verdad es que escribe muy bien y desde ese lugar no tengo nada para decir. O sea, mis críticas van más con el tema de desarrollo de trama que el desarrollo de la narración o la prosa en sí. Y lo último que puse es trama efímera, difusa, se va disipando sin ver el rumbo con claridad. Bueno, eso creo que es el mayor problema de la trama, que en algún punto seguís leyendo y decís, bueno, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿O qué es lo que va a pasar? Pero bueno, nada, creo que es una trama que tiene potencial, o sea, desde mi opinión subjetiva, podría haber sido un libro más corto y podría haber adelantado dentro de este mismo libro lo que ella tenía pensado para el siguiente. Pero bueno, nada, para mí es más un 2,5 estrellas porque obviamente la manera en la que está escrito, las palabras utilizadas y todo eso está muy bien. Y ya después cómo viva cada uno el resto de el desarrollo de la trama y el estilo de escritura de Ángela ya va a ser como muy para qué tipo de lector sos o qué es lo que más te gusta leer, porque es como que a mí me den a leer un libro de Stephen King de thriller, que a mí no me gusta el thriller y no me gusta Stephen King. Entonces si a alguien le das un libro largo que no tiene mucha acción rápida en la trama, va a decir no me gusta. Pero si a este libro se lo das a otra persona que le gustan leer los libros largos, le gustan leer clásicos, que la trama se tome su tiempo para desarrollarse, le va a gustar mucho más. Así que ahí también depende qué tipo de lector seas. En mi caso el 2,5 es por esas cosas que mencioné de la trama. En este libro no sentí diálogos fuera de lugar, oraciones fuera de lugar o raras para nada, así que bueno, obviamente este libro desentona un poco con los otros porque la crítica va hacia otro lado. Wow, qué vídeo tan largo, ya me duele la garganta porque loca, estás hablando hace 1 hora y 2 minutos sin parar, es como un montón, muchísimo, flaca, cálmate, arre. Bueno, nada, espero no haberme metido en la boca del lobo. Como verán, casi, o sea, todo lo intenté hablar desde el respeto, no como he bardeado otros libros profusamente, como por ejemplo El túnel de Sábato, pero bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Si leyeron alguno de estos libros, cuéntenme, me gustaría saber si tienen una opinión distinta, o si les gustó o no. O bueno, si tienen ganas de leer alguno de estos y qué opinan, obviamente me gustaría saberlo porque a mí, yo soy una persona que me gusta mucho leer reseñas variadas, no solo las reseñas que piensan lo mismo que yo. Me parece que es importante leer todo tipo de reseñas de personas que tengan otras perspectivas, porque también te hace ver el libro de otra manera, sean buenas o malas. Así que bueno, nada, gracias por ver, gracias por estar. Disculpen por la longitud de este video, pero realmente yo pensé que iba a quedar de 20 minutos, pero parece que no es posible a veces en este canal.
Así que bueno, gracias por estar, los quiero un montón y nos encontramos en otro video hablando de nerdeadas, libritos, literatura y todas las cositas que ya saben que están en este canal.